Nuestra historia comienza en una mansión imponente, donde una voz femenina menciona que ha traído la comida a la princesa. Desde el interior de la habitación, se escucha una voz infantil que grita con entusiasmo: «Voy a abrir». La mujer entra con una bandeja y la deja sobre una mesa cercana. Observa a la pequeña princesa, quien, con una sonrisa radiante, extiende las manos y dice: «Di», compartiendo un trozo de pan con la sirvienta. La anciana sonríe al ver la ternura de la princesa, incapaz de ir en contra de su voluntad. Sin embargo, la niña refunfuña, comentando que la comida sabría mucho mejor si comieran juntas. Al terminar la comida, la sirvienta se levanta, toma la bandeja y le dice a la princesa que regresará después de lavar los platos. La pequeña responde con un enérgico «Nos vemos», y una sonrisa que ilumina su rostro. Pero tan pronto como la puerta se cierra, la princesa exhala con cansancio, relajándose al fin. Caminando hacia el espejo, la princesa se detiene, observando el estado de su atuendo, que para una princesa, se ve desgastado y pobre. A pesar de tener solo 6 años, su pequeña estatura la hace parecer aún menor. Se acerca al espejo y murmura: «Esto es único». Aquí es cuando descubrimos que nuestra protagonista ha reencarnado en una novela de fantasía romántica que había leído en su vida pasada. La princesa reflexiona sobre el duque Cardín de Bardión, un hombre criado únicamente para beneficio de su familia, incapaz de comprender las emociones. También piensa en Raina, la santa de corazón cálido y poder divino. Ambos se encontraban por obra del destino y, tras superar todo tipo de adversidades, la novela original terminaba con su matrimonio y una promesa de felicidad eterna. Sin embargo, la protagonista sabe que no fue así. Después del final feliz, la historia se convirtió en una tragedia. Raina murió tras dar a luz, y su cuerpo no logró recuperarse. Cardín, destrozado por el dolor, dejó de lado a su hija, quien, a pesar de haber nacido sana, fue olvidada en su desesperación. Nuestra pequeña princesa pasea por el extenso jardín de la mansión, pateando una pequeña piedra mientras piensa que llegará a este punto rosa el abuso infantil. De repente, escucha una conversación cercana y decide esconderse. Son las sirvientas que se acercan, y al prestar atención, escucha a una de ellas decir: «Así que, hay una princesa sin nombre». La princesa tiembla al escuchar esas palabras. La conversación continúa. Para ser honesta, ¿es acaso una verdadera princesa? En realidad, nadie la trata como tal, es una niña olvidada. ¿Por qué la niñera no se da cuenta de lo barata que es su vida? Las palabras golpean el corazón de la pequeña, quien se siente aún más diminuta. El duque no muestra afecto alguno, así que, ¿por qué no dejarla así?, finalizan las sirvientas. Con esas palabras resonando en su mente, la princesa corre con todas sus fuerzas, huyendo de la realidad que la abruma. Al regresar a su habitación, encuentra a su nana leyéndole un cuento. Fascinada, la escucha decir: «El deseo de la niña se hizo realidad, y fue feliz para siempre. Ahora, es hora de dormir, princesa». La niña llama la atención de su nana, preguntando: «Nana, ¿me concederás un deseo?». La mujer sonríe y le responde: «Por supuesto, princesa». «¿Qué deseas?». Después de pensarlo un momento, la niña responde con timidez: «No es nada», y se esconde bajo las sábanas. La nana, con paciencia, la abraza, mientras la niña, en sus pensamientos más profundos, sabe que su deseo, de alguna manera, nunca se hará realidad. Entonces, una escena aparece en su memoria: ve a una mujer alejándose con una maleta, mientras la pequeña princesa la llama entre lágrimas, intentando alcanzarla en vano. A pesar de todo, la niña mira hacia la luna y le ruega en silencio, prometiendo ser una buena niña, con la esperanza de tener una familia en esta nueva vida. Al día siguiente, un gran bullicio en la mansión capta la atención de la princesa. Se percata del ajetreo y de la prisa con la que las sirvientas se mueven de un lado a otro, preguntándose qué está sucediendo. Una de ellas grita a todo pulmón:
El duque estará aquí pronto. La princesa, sorprendida, piensa que finalmente el duque Cardín ha regresado. Mientras observa, una sirvienta se le acerca con aire de superioridad y le pregunta despectivamente si realmente es una princesa. Sin esperar respuesta, le ordena entrar a su habitación en silencio. Abrumada y asustada, la pequeña solo puede asentir, pensando en lo injusto de la situación. Agotada por el estrés de ser tratada como una princesa sin nombre, decide salir al jardín, escondiéndose entre los arbustos, intentando ser lo más imperceptible posible. Mientras se oculta, piensa, ¿cómo es posible que nunca haya visto la cara de su padre hasta que cumpla 6 años? De repente, escucha un fuerte grito: «¡Bienvenido, duque!». La luz de Bardion. La pequeña princesa, curiosa, logra vislumbrar la imponente figura del duque desde la distancia, aunque no logra distinguir bien su rostro. Deseando verlo más de cerca, decide salir de su escondite y lo saluda nerviosa: «Hola». El duque la mira con frialdad y pregunta impasible: «Niña, ¿qué es eso que está ahí?». La pequeña no esperaba esas palabras. Se pregunta si está siendo abandonada de nuevo en esta vida. De repente, un pequeño zapato golpea la cara del duque, mientras la niña grita: «¡Tonto!». Atemorizada por lo que acaba de hacer, la princesa corre, gritando: «¡Es un idiota!». Después de correr un buen tramo, se detiene, temblando por el cansancio, y piensa en el castigo que seguramente le espera. Al voltear, para su sorpresa, ve que el duque Cardín la está siguiendo. Atemorizada por el posible castigo, adopta una postura defensiva, temblando como un pequeño conejo, lista para lanzarle su otro zapato si es necesario. Sin embargo, el duque, con voz firme, le dice: «Mira tus pies». La pequeña princesa, sorprendida, se da cuenta de que está sangrando, probablemente debido a la adrenalina que no la dejó sentir el dolor antes. Se queja, y con lágrimas en los ojos, le dice al duque: «Me duele». El duque la mira, desconcertado por sus palabras. La princesa, reuniendo valor, le dice: «Oye, padre», señalando sus pies. La respuesta del duque es un breve suspiro. Deja caer el zapato que tenía en la mano y se aleja en silencio. La princesa se queda pensando si él realmente es consciente de su presencia. Meditándolo un poco, decide que aún hay tiempo, que en el futuro volverán a encontrarse, para bien o para mal. Cardín solo tendrá que esperar, porque la pequeña princesa está decidida a derretirlo con su dulzura. Temprano en la mañana, los pajaritos cantan en los árboles que rodean la mansión donde nuestra protagonista acaba de despertar, soltando un bostezo monumental. La pequeña Prota se estira y, mientras la luz del sol entra por la ventana, recuerda que, desde ese momento, su día estará lleno de cosas por hacer, porque, la noche anterior, pasó horas pensando en su futuro. Un futuro que, por más que lo mire, no se va a resolver solo. Cardian, su padre, nunca mostró su rostro hasta que ella tenía 6 años. Es un hombre terrible, un padre ausente, que rara vez se ha preocupado por ella. Sin embargo, en su encuentro reciente, algo dentro de ella comienza a cuestionar sus sentimientos. ¿Podría haber sucedido algo más aquí?, se pregunta, mirando hacia el futuro con una mezcla de desconcierto y curiosidad. Ya frente al espejo, preparándose para el día, le habla a su reflejo como si fuera alguien más. Te decidiste a trabajar extra ayer, mientras ajusta su moño rojo, ese que ha llevado desde siempre. Es lo mismo de siempre, ¿no? La rutina la envuelve, pero no se deja atrapar. Ella está lista para enfrentarse al día con la misma actitud de siempre, aunque en su interior sabe que algo tiene que cambiar. La niñera, esa mujer que siempre parece estar al tanto de todo, le advierte que no estará por la mansión hasta el mediodía. Perfecto. En la mente de nuestra protagonista, eso abre una puerta de oportunidades. Es mi oportunidad, piensa. Este será el momento perfecto para hacer algo diferente, para escapar de la rutina, aunque aún no sabe exactamente qué camino tomará. Nuestra pequeña heroína va en busca de un lugar donde escribir, y al encontrar una mesa con hojas y crayolas de dibujo, no duda ni un segundo. Dejar una nota es lo más prudente, piensa, para que la niñera no se preocupe demasiado al no encontrarla por ahí.
Se siente completamente absorbida por su tarea, disfrutando del proceso, como si dibujar fuera su pequeño escape. Al ver cómo quedó el dibujo, sonríe satisfecha. El mensaje es claro y, con un toque de orgullo, está segura de que la niñera lo entenderá sin problemas. Con una última mirada al dibujo, lo deja en su lugar, despidiéndose de él como si fuera su mejor amigo. Luego, pasa sigilosamente junto a dos sirvientas que no la notan en absoluto, absortas en su charla, pero ella sabe que, al ver la nota, la niñera comprenderá al instante que está en el jardín. Ya con su misión cumplida, nuestra protagonista se aleja alegre y contenta, mientras las sirvientas siguen sumidas en su conversación. Se detiene un momento, tomándose un tiempo para admirar el majestuoso jardín que se alza frente a ella, coronado por la espectacular piscina en el centro. Un lugar perfecto para escapar de todo. Suspira con cansancio, pues llegar hasta allí le ha tomado más tiempo del que imaginó, debido a su cuerpo tan pequeño. Este es el Jardín de las Eldoras, un lugar lleno de púrpura claro, misterioso y especial, ya que fue allí donde Cardián le propuso matrimonio a Raina. Un espacio con mucha historia. Nuestra pequeña camina, observando las flores del color de su cabello, las mariposas que revolotean y la magia que parece envolver todo el lugar. Asombrada, no puede evitar exclamarse, nunca pensé que estaría aquí. Es aún más hermoso de lo que imaginé cuando lo leí en la novela. Pero, rápidamente se apresura, sabiendo que este no es momento para tomarse el tiempo de admirar nada. Lo que vino a hacer está claro, hacerle un ramo a Cardián. Con una determinación renovada, comienza a arrancar flores para empezar su trabajo, concentrada en lo que está a punto de crear. Pero, de repente, una voz la sorprende, vaya. ¿No es la princesa? Nuestra pequeña voltea hacia la dirección de las voces y descubre que son dos sirvientas con una actitud sospechosamente extraña. ¿Qué te trae por aquí?, le pregunta una, acercándose peligrosamente. Nuestra protagonista, nerviosa, apenas logra tartamudear. Supongo que han descuidado mucho la gestión del jardín, y por eso vine a recoger flores, responde la niña con una sonrisa burlona. ¿Cómo no iban a reconocerla? A pesar de todo, ella sigue siendo una princesa, y no entiende por qué la ignoran de manera tan descarada. De repente, ambas sirvientas se lanzan una mirada cómplice antes de tomar una regadera y mojar a la pequeña princesa. Ella queda estupefacta ante semejante acción. Oh, lo siento. Se me resbaló de la mano, dice una de las sirvientas, con fingida culpa. Eres como un ratón mojado, añade, burlándose abiertamente. Los ojos de la princesa reflejan una ira contenida, mostrando que está realmente cansada de todo esto. El grito de una de las sirvientas llena el aire cuando nuestra pequeña princesa, en un arrebato de rabia, se aferra al cabello de la sirvienta y tira de él con todas sus fuerzas. La sirvienta grita desesperada, suéltame, mientras intenta zafarse, pero nuestra protagonista no la suelta, y la furia en sus ojos se hace evidente. La otra sirvienta, al principio pasmada, no sabe qué hacer. Observa la escena con un vistazo rápido, evaluando la situación. Evita una mano para alejarse, y finalmente grita con rabia, tu pequeña mocosa, acercándose rápidamente, decidida a poner fin a esta indisciplina. Pero, de repente, una voz grave resuena en el jardín, ¿ahora qué estás haciendo? La voz es fuerte y autoritaria, interrumpiendo el caos. Es Cardián, quien aparece en el lugar con una mirada de enojo profunda. La sirvienta queda completamente estupefacta ante su presencia, sin poder articular una palabra. Nuestra pequeña princesa lo reconoce al instante y, mientras las sirvientas, completamente aterrorizadas, corren a formarse y a hacer el saludo correcto. Nuestra protagonista nota que el semblante de Cardián no es nada amigable. La tensión es palpable. Cardián observa a la pequeña, la situación, y el malestar crece en su rostro. Como se atreven, murmura con rabia apenas contenida. Explíquenlo, ordena, fijando su mirada de fuego en las sirvientas. Las sirvientas, mudas de miedo, apenas logran balbucear un intento de respuesta que no satisface a Cardián en lo más mínimo. Su paciencia está al límite. Si no tienen nada que decir, dice él con voz helada, lo tomaré como una señal de que quieren morir. Las palabras caen como una amenaza de muerte, llenas de tal gravedad que la sirvienta se estremece, temblando ante la posibilidad de que Cardián no esté jugando. El aire se corta, cargado de tensión. Nuestra pequeña princesa, sorprendida por la dureza de la reacción de Cardián, siente una mezcla de confusión y alivio. ¿Qué está sucediendo aquí?
¿Por qué el jardín parece ser un lugar donde todo puede volverse tan peligroso? Las sirvientas, temblando como hojas, finalmente logran susurrar un intento de justificación, pero la furia de Cardian ya es evidente. La situación se está tornando aún más seria y, aunque nuestra pequeña protagonista no lo sabe aún, este incidente cambiará las cosas de formas que ni ella imagina. Nuestra pequeña protagonista nota el enojo de Cardian, pero no puede evitar sentir cierta duda en su interior. Sospecha que la furia de Cardian se debe al aspecto de las flores, un lugar que claramente le trae recuerdos de la reina, y teme que él la culpe por haber armado tal alboroto en un sitio tan importante para él. Bueno, la princesa, comienza una de las sirvientas, intentando justificar lo ocurrido, de repente tiró de mi cabello, concluye con un grito. La otra sirvienta, apoyando la versión, grita también, lo que provoca que nuestra protagonista las mire sorprendida. Entonces yo, de repente, quería alejarla de ella, dice la sirvienta, desaliñada y con tono nervioso. La otra sirvienta añade, nosotros solo administramos el jardín, pero es interrumpida por un grito de la pequeña, que, sorprendiendo a los tres adultos, pide disculpas. Nuestra protagonista, con la cabeza alta, se acerca a Cardian y lo mira decidida. Yo lo siento, dice con algo de nervios, pero firme, pero yo no empecé esto. Cardian se agacha un poco para mirarla a los ojos, con una expresión más suave, aunque todavía molesto. ¿Qué pasó? Dime. Nuestra pequeña le cuenta con voz clara que ella solo estaba recogiendo flores cuando, de repente, ellas llegaron y le tiraron agua. Pero antes de que pueda terminar de explicar, una sirvienta la interrumpe y le pide con tono despectivo, habla claro. La princesa, con los ojos llenos de determinación, le responde gritando, digo la verdad. Fue ella quien me tiró el agua con la regadera primero. La sirvienta, con una sonrisa burlona, le contesta, ja. Y eso no es verdad, y, de un tirón, agarra el brazo de nuestra protagonista con tal fuerza que la niña emite un pequeño quejido, sintiendo un dolor agudo. Sin embargo, algo inesperado ocurre. Una sombra oscura se forma de repente, provocando que la sirvienta grite de dolor y retire su mano rápidamente. Se tambalea hacia atrás y, con una expresión de miedo, suplicando que pare, por favor. Cardian, aún con una mirada implacable, observa la escena en completo silencio. El poder en la mano de la sirvienta, la reacción de la pequeña y la magia que la rodea son suficientes para hacer que todos se queden paralizados. La atmósfera, cargada de tensión, se vuelve aún más densa. Es en ese momento cuando nuestra protagonista nota algo que la deja helada. Es Cardian quien está produciendo esa aura oscura que ha causado el dolor en la sirvienta. Aunque no puede verlo completamente, la energía palpable en el aire le hace sentir que algo sobrenatural está sucediendo a su alrededor. Claro que sí, piensa para sí misma, dándose cuenta de la magnitud de lo que acaba de suceder. La sirvienta, increíblemente sorprendida y aterrada, cae de rodillas al suelo con un grito de dolor. Su cuerpo parece no poder resistir la presión de la aura oscura que emana de Cardian. El impacto de esa energía es tan fuerte que la sirvienta se desploma, incapaz de sostenerse. Lo que ha ocurrido es el efecto del poder oculto de Cardian, el oro, un poder tan imponente que incluso quienes están cerca de él sienten sus consecuencias físicas, aunque no siempre de manera tan directa. Nuestra protagonista lo sabe en ese instante, pues siente que la misma energía amenaza con envolverla, pero, por alguna razón, se mantiene firme. Cardian, con su mirada fija en la sirvienta, parece estar completamente en control de la situación. La sirvienta, ahora tirada en el suelo, intenta levantarse, pero su cuerpo está débil, como si algo le hubiera drenado toda su energía. Nuestra protagonista está ahí, de pie, con los ojos abiertos como platos y la boca medio abierta en un intento fallido de procesar lo que acaba de presenciar. Está estupefacta. ¿Cómo no estarlo? Es la primera vez que presencia una demostración de poder tan abrumadora que hasta el aire parece haber quedado quieto, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. A sus pies, la sirvienta yace inmóvil sobre el suelo. No se mueve, no respira fuerte, ni un suspiro. Silencio absoluto. Según lo que Cardian, la prota que, hasta ayer, creía que lo más loco que le podía pasar era quedarse sin té a media tarde, ha leído en los viejos textos polvorientos. Solo hay una persona en todo el continente con la capacidad de manipular a los aurores, ella misma. Bueno, eso dice la historia original, aunque a estas alturas ya nadie sabe si es una historia o una profecía con retraso. Este tipo de poder, una mezcla explosiva entre magia elevada y esgrima divina, es conocido como Urum. Dicen que es tan raro como encontrar una taza de café caliente en medio de una tormenta de nieve. Y más peligroso también. Cardian,
el famoso espadachín mágico, sí, ese del peinado imposible y la capa que flamea incluso sin viento, podía fusionarse con los Urum. Absorber sus habilidades extraordinarias como si fueran caramelos en una feria de poderes prohibidos. Y al parecer, alguien acaba de usar esa fusión. Aquí. Ahora. Aún mucho después del incidente, el ambiente sigue cargado de esa energía densa, como si el lugar estuviera digiriendo lo que pasó. Y justo cuando parece que el aire empieza a moverse otra vez, llegan los caballeros. A paso firme y con armaduras relucientes que hacen clink clink al ritmo del drama, vienen a llevarse a ambas sirvientas. Nadie pregunta nada. Nadie se atreve. Nuestra protagonista, con el corazón aún golpeando como tambor en desfile, voltea a mirar a Cardian, completamente sorprendida. Según los libros, y los rumores más jugosos de la academia, esa escena, esa fusión mágica y brutal con los aurores, solo podía ser presenciada si uno participaba directamente en la subyugación de Cardian. Pero ella solo estaba ahí. ¿Acaso eso significaba que ahora era parte del juego? Los caballeros llegan, relucientes, eficaces, como si supieran exactamente qué hacer desde antes de llegar. Cuando toman a las sirvientas, inmóviles y derrotadas, Cardian pronuncia una orden con voz firme y fría. Que el cargo del delito sea por calumniar a un noble. Sin dudar ni un segundo, los caballeros responden al unísono, con un sí, señor, que retumba como un cañonazo disciplinado. Nadie discute con Cardian. Nadie quiere hacerlo. Y así, en cuestión de segundos, el lugar queda en silencio, excepto por los nervios, que ahora se encuentra completamente sola frente al legendario espadachín mágico. Ups. El silencio es denso, cargado, incómodo. Ella traga saliva. La situación pinta muy mal. Primero, causó problemas sin querer. Luego, bueno, basta con mirar alrededor, flores pisoteadas, agua derramada, manchas de lodo en los perfectos senderos de piedra que, hasta hace unos minutos, parecían de catálogo de jardín. Todo el lugar luce como si una estampida de caballos mágicos hubiera pasado por ahí en plena rabieta. Y entonces, sin pensarlo, sin querer, sin permiso de su propio cerebro, las palabras escapan de su boca. Me vas a arrastrar también. No quiero. El silencio se hace aún más denso. Ella se cubre la boca de inmediato, horrorizada por haber hablado en voz alta. Un gesto torpe, urgente, como si pudiera meter las palabras de vuelta. Se siente tonta, expuesta, y lo peor, está muy consciente de que Cardian la está mirando. Sus ojos se alzan lentamente, queriendo leer en la expresión del espadachín la sentencia que viene a continuación. ¿Un castigo? ¿Una risa burlona? ¿Una mirada asesina? Pero Cardian solo la observa, tranquilo, sin moverse. Y eso, de algún modo, es peor. Pareces una masa de barro, dijo él, con la misma entonación con la que uno diría llueve otra vez. La frase cae como una piedra. Seca. Fría. Sin anestesia. Nuestra pequeña protagonista frunce el ceño, molesta. ¡Qué comentario más absurdo! Obviamente está llena de lodo, como si él no tuviera ojos. Pero más allá del barro, lo que realmente la irrita es que hable así. Aunque, si se esfuerza un poco, apretando los dientes y rebuscando entre los recuerdos de la novela original, recuerda que él siempre fue así. Incluso con su amada. Si a ella la trataba con esa mezcla de indiferencia y cortesía distante, ¿qué le espera a una intrusa sin título como ella? Cardian se queda mirándola un segundo más, luego pregunta con su habitual tono monocorde. ¿Por qué estás aquí? Ella baja la cabeza, sin saber si responde como protagonista accidental o como niña que acaba de romper una ventana muy cara. Es un secreto, susurra, como si eso pudiera protegerla. Cardian no insiste. Solo da un par de pasos hacia adelante, dándole la espalda. Ni siquiera pregunta si está bien. Ni una palabra sobre su estado, ni una sola muestra de preocupación. Ella lo observa alejarse, sintiéndose invisible, más pequeña de lo que ya es. La pequeña princesa se encoge un poco entre sus ropas húmedas, apretando los labios para no soltar otro pensamiento en voz alta. Y entonces, siente un ligero toque en la espalda. Se gira, algo sobresaltada, y justo frente a su rostro aparece una flor. Pequeña. De un color hermoso, idéntico al de su cabello. Suspira sin darse cuenta, sorprendida por la delicadeza del momento. Es una flor que no había notado antes entre el caos del jardín destruido. Frente a ella, Cardian está arrodillado, casi a su altura. Le ofrece la flor sin decir nada, como si no hubiera sido él quien, hace un segundo, la comparó con una masa de barro.
Nuestra pequeña princesa parpadea, atónita, sin entender qué está pasando. Y aún con el corazón hecho un nudo, logra decir con voz bajita, casi tímida: ¿me lo das? Solo corté esto. Será mejor que vayas a lavarte, dijo Cardian, sin mirarla directamente, extendiéndole la flor como si se tratara de un simple objeto olvidado en el camino. Nuestra pequeña protagonista se quedó quieta, flor en mano, con el ceño ligeramente fruncido. ¿Eso era todo? ¿Una flor y una orden? ¿Eso fue preocupación? ¿Te preocupas por mí?, preguntó, más para sí misma que para él, mientras lo veía alejarse con pasos serenos pero firmes. No obtuvo respuesta. Cardian continuó caminando hacia la entrada sin girarse ni una sola vez. Así que, en un arrebato de curiosidad y un poco de obstinación, ella alzó la voz. «Oye». Cardian se detuvo. No dijo nada, pero se giró apenas, lo suficiente como para que ella pudiera ver su perfil. Era su oportunidad. «¿Te gusta esta flor?», preguntó con cierta timidez, levantándola ligeramente como si ofreciera un tesoro secreto. Él la miró por un segundo. Solo un segundo. Y luego, con la misma frialdad educada de siempre, respondió: «Sí, me gusta». Su tono seco no ayudaba. ¿Era molestia? ¿Incomodidad? ¿Simple honestidad a la Cardian? Y como si esa interacción hubiera agotado todo el cupo emocional del día, añadió: «Entra y aséate». El tono fue más firme de lo necesario. Como una orden militar. Como si lavarse fuese una cuestión de vida o muerte. Irrevocable. Final. Más tarde, mientras la nana secaba con cuidado el cabello aún húmedo de la pequeña princesa, ella no podía dejar de pensar en lo ocurrido. La situación era diferente a lo que había imaginado. Hasta ese momento, ella había creído que Cardian simplemente la odiaba. Tal vez le provocaba repulsión. O peor, tal vez la ignoraba con una indiferencia cultivada, como quien tolera la presencia de una mosca cerca del desayuno. Sin embargo, ahora, después de esa escena en el jardín destruido, empezaba a dudar. ¿Y si no era odio? La pequeña princesa cerró los ojos por un instante, tratando de recordar. En la historia original, no sabía cómo era el comportamiento de Cardian antes de su subyugación. Solo sabía que después de eso, él se fue. Se marchó, sí, pero nunca hubo una señal clara de desprecio. No una mirada de odio. No palabras crueles. Tal vez lo había malinterpretado todo desde el principio. Justo entonces, la voz suave de la nana interrumpió sus pensamientos. «Princesa, el duque envió la medicina». Ella parpadeó, volviendo al presente, la flor aún sobre la mesa. Esa flor tan simple, tan pequeña, y sin embargo, ahora parecía significar mucho más. «¿En serio?», susurra nuestra pequeña protagonista, con una mezcla de sorpresa y esperanza chispeando en sus ojos. Si ha comprendido bien lo que acaba de ocurrir, entonces tal vez, solo tal vez, hay una oportunidad. Una pequeña grieta en la gran muralla emocional de Cardian. Y si existe siquiera una mínima posibilidad, ella está decidida a tomarla. Porque por primera vez en mucho tiempo, piensa, quizás pueda tener una familia. Con renovada determinación, se acerca a la nana, que entra con pasos suaves trayendo los medicamentos que ha enviado Cardian. Sí, él los envió. Personalmente. No es una gran muestra de afecto, pero viniendo de él, es casi como recibir una serenata bajo la lluvia. Después de haber tomado su decisión, nuestra pequeña princesa se lanza a recorrer los pasillos de la mansión con un ánimo completamente distinto. Sus pies descalzos casi flotan sobre el suelo frío mientras tararea una cancioncita inventada, ligera, alegre, casi infantil. Hoy comienza mi plan, de acercamiento oficial, con papá el imposible, oh sí, de verdad, de verdad. De hecho, el plan comienza ahora mismo. Primero, preparar un ramo de flores. Algo bonito, simbólico, directo al corazón, aunque Cardian probablemente lo mirará como si fuera una planta silvestre arrancada por error. Se detiene en el jardín. El mismo que había sido destrozado durante la escena anterior. Ahora está perfectamente arreglado. Como si el caos nunca hubiera pasado. Flores nuevas, pasto limpio, ni una gota de lodo. Tan rápido lo repararon, o es magia de la mansión, piensa ella, medio impresionada, medio desconfiada. Elige una flor con mucho cuidado y tira con fuerza para arrancarla. Pero cuando por fin la tiene en sus manos, está dañada. Aplastada. Un pétalo roto. No.
¿Cómo puede algo tan delicado resultar tan difícil de obtener? Suspira, mira a su alrededor y decide seguir buscando. Segundo paso, encontrar a Cardian. Sencillo, en teoría. Pero cuando se gira hacia el interior de la mansión, se enfrenta al verdadero enemigo, los pasillos infinitos. La mansión Cardian es, básicamente, un laberinto de puertas, escaleras, columnas decorativas que parecen moverse solas y alfombras que cambian de patrón según el humor de quien las pisa, o eso parece. Todo es grande. Muy grande. Mucho más grande de lo necesario. Y ahora como encuentro su habitación. Se queja, inflando las mejillas. Lo peor, su cuerpo pequeñito no ayuda. Cada escalón es como una montaña. Cada pasillo es un viaje épico. Pero aún así, aprieta el ramo en la mano, se ajusta su cintillo de modo misión y sigue adelante. Porque si va a construir una familia, bueno, primero tiene que encontrar al padre. Cansada, con las mejillas algo rojas y el cabello ligeramente despeinado por tanto deambular, nuestra pequeña protagonista se cruza por fin con una mucama en uno de los interminables pasillos. La mujer, al verla, se sobresalta un poco, como si acabara de encontrarse con un gato perdido en medio del palacio, y enseguida se inclina ligeramente, con esa mezcla de respeto y sorpresa. ¿Estás buscando al señor Cardian, pequeña?, pregunta con una sonrisa amable. Nuestra protagonista asiente, con una mezcla de agotamiento y esperanza en los ojos. Sí, por favor, ¿puede decirme dónde está? La mucama, enternecida, no duda en señalar una puerta de roble oscuro al final del pasillo. Está allí. Pero, está ocupado. Le llevé a un té hace unos minutos, debería seguir en su escritorio. Nuestra protagonista asiente con entusiasmo renovado y, aunque ya casi no le quedan energías, se dirige hacia la habitación indicada. Empuja la puerta lentamente y se asoma con cuidado. Dentro, Cardian está absorto en su trabajo. Rodeado de papeles, documentos y un escritorio perfectamente ordenado, no parece notar la presencia de nadie. Hasta que la ve. Allí, descansando al pie de una columna, como si se hubiera quedado sin batería, está su hija. Pequeñita, con los pies colgando y la flor arrugada aún en sus manos. Cardian parpadea. La mira en silencio unos segundos. Luego se levanta, se acerca lentamente, con pasos sigilosos, casi como si temiera asustarla. Ella se da cuenta de su presencia justo cuando está a su lado, lo mira sorprendida y luego, con una sonrisa que lucha por disimular el cansancio, le dice: «Hola». Cardian frunce apenas el ceño, algo desconcertado, y le pregunta: «¿Cómo has llegado aquí?». Una gotita de sudor invisible le recorre la sien. No porque esté nervioso, sino porque, honestamente, ni él sabe cómo una criatura tan pequeña logró cruzar el laberinto que es su mansión. Ella se pone de pie con algo de esfuerzo, sacude un poco su falda arrugada y levanta la flor frente a él. «Ten», dice con determinación. «Es un regalo. Vamos, tómalo». Cardian la observa, en silencio, como si estuviera intentando entender las reglas de un idioma completamente nuevo. Finalmente, mueve la mano y toma la flor con cuidado. La mira. Está torcida, algo aplastada, claramente maltratada por el viaje y por sus pequeñas manos. Pero allí está, entera. Sobreviviente. Está seca y torcida, murmura, sin levantar la vista. Nuestra pequeña protagonista baja un poco los hombros, sintiéndose de pronto insegura. «Es que me costó mucho», responde, bajito, como disculpándose. Por un instante, ninguno de los dos dice nada. Cardian mira la flor en sus manos, luego a ella. Y, aunque su rostro no cambia mucho, hay una pausa más larga de lo normal. Como si algo invisible acabara de moverse. «Seamos amigos, papá». Cardian parpadeó. Una vez. 2 veces. ¿Qué?, soltó, completamente descolocado, como si le hubieran lanzado un cubo de agua helada en mitad del despacho. Nuestra pequeña protagonista sonrió como si nada hubiera pasado. «Te daré una de estas todos los días», dijo, levantando su dedito en señal de promesa solemne, refiriéndose a la flor maltratada que ahora descansaba en manos de Cardian como si fuera un símbolo sagrado. Y antes de que él pudiera emitir una sílaba más, salió corriendo, con los brazos extendidos como si fuera a despegar. «Bueno, adiós», gritó mientras desaparecía por la puerta. Cardian se quedó allí, estático, tieso, estupefacto, frío, hielo, mármol, mueble de museo. No podía moverse.
no sabía qué acababa de pasar. Mientras tanto, ella, ya en un pasillo cualquiera, bajaba un poco el ritmo. Pensativa. ¿Habrá sido demasiado pronto para salir corriendo? Tal vez. Pero lo impredecible también puede ser dulce, ¿no? Caminó un poco más, silbando bajito. No podía evitar preguntarse si le habría gustado el regalo. A juzgar por su expresión o la falta de ella, era difícil saberlo. Pero en el fondo, tenía una sospecha. Seguro que sí, dijo para sí misma, con una sonrisita de satisfacción. Y entonces, levantando los puñitos al aire como si celebrara una victoria invisible, murmuró: tercer paso, proyecto familia para Cardian, completado. Operación exitosa. La mansión se encontraba iluminada por un sol resplandeciente, tan brillante que parecía haber sido pintado a mano sobre el cielo. Los árboles que la rodeaban danzaban con el viento, envolviendo la escena en una atmósfera mágica y mística, como si el lugar perteneciera a otro mundo. Nuestra pequeña protagonista terminaba de comer en el comedor principal. Se levantó de su silla con energía y dijo con una sonrisa traviesa: voy a salir, nana. La nana, que la observaba con ternura desde la puerta, le respondió con una ceja levantada. ¿Vas a salir a ver al duque? Sí, contestó ella sin dudar, con el rostro encendido de emoción. La mujer soltó una risita suave, sabiendo exactamente lo que eso significaba. Entonces, ¿te gustaría venir conmigo hoy? En este momento debe estar en la sala de entrenamiento. Los ojos de la niña se iluminaron aún más. ¿Te está bien? Vamos juntas, exclamó alegremente la pequeña princesa, casi dando un saltito de entusiasmo. Durante los días siguientes, después de llevarle la primera flor, la princesa visitó a Cardín todos los días durante una semana. Siempre lo encontraba en su oficina, sentado detrás de su escritorio, aparentemente muy ocupado, aunque sin dejar de notar su presencia. Ella, decidida pero tímida, entraba en silencio, dejaba una flor sobre su mesa y decía con voz suave pero firme: aquí tienes. Algunas veces se levantaba la mirada, sorprendido, otras, simplemente sonreía. Pero había algo que Cardín no tardó en notar: las manos de la princesa, pequeñas y delicadas, estaban enrojecidas, cubiertas de pequeñas marcas, lastimadas por la fricción. Al parecer, había estado cortando las flores ella misma, sin guantes, una y otra vez, solo para él. Entonces, un día, le dijo con una mezcla de preocupación y dulzura: no vuelvas a traer más. Ella se sorprendió por aquel pedido. Se quedó en silencio por un momento, y luego, girando lentamente para mirarlo con una mezcla de duda y desilusión, preguntó con voz baja: ¿ya no le gusta esa flor? Cardín no alzó la vista. Su atención seguía clavada en los documentos sobre la mesa, como si aquello fuera más fácil que enfrentar sus ojos. Y sí, respondió con voz grave, casi como un suspiro. Así que deja de traerlas. Es inútil. Esa última palabra le dolió como una espina directa al pecho. Nuestra pequeña princesa lo miró con tristeza, sus grandes ojos apagándose apenas un poco, como si alguien hubiera soplado la llama de una vela sin apagarla del todo. Después de eso, no volvió a ver a Cardín. Pasaron los días y la imagen de aquella oficina, la flor sobre el escritorio, y esa palabra, inútil, quedó grabada en su corazón. A veces lo recordaba en silencio, con una expresión melancólica, los labios apretados y el alma hecha un suspiro. Una mañana, mientras la princesa miraba por la ventana, perdida en sus pensamientos, la nana se acercó con voz suave. El duque está entrenando con los caballeros en el gimnasio. ¿Lo veremos ahí? Entonces, como si una chispa encendiera de nuevo su espíritu, nuestra protagonista alzó la mirada con determinación. Sus ojos brillaban otra vez. Sí, respondió con fuerza. Todavía no pensaba rendirse. No ahora. Ella era una flor que, aunque el invierno la empujara, seguía buscando el sol. Vaya cucaracho. Apenas avanza un poco, y nos sale con eso. ¡Papá!, gritó nuestra protagonista con todas sus fuerzas. El sonido retumbó en el gimnasio, cortando el aire como una flecha inesperada. Cardín, sorprendido, giró lentamente la cabeza. Sus ojos, antes concentrados en el ejercicio, se encontraron de pronto con los de la niña. Se quedó estático, con la espada aún en alto, sin saber cómo reaccionar. Ella, emocionada, se adelantó a la situación bajando por las escaleras con una sonrisa brillante. Su voz llenó el espacio con alegría pura. «Hola, papá».
Cardín la miró acercarse con pasos decididos. En su rostro se mezclaban la sorpresa, la incomodidad y algo más difícil de descifrar. Detrás de él, varios hombres, algunos soldados, otros nobles en entrenamiento, comenzaron a murmurar entre sí, como si no supieran cómo reaccionar ante aquella aparición inesperada. ¿Es una niña?, susurró uno con extrañeza. Miren el color de su cabello, añadió otro, con un tono despectivo que no logró esconder del todo. La presencia de la pequeña había transformado por completo el ambiente. Lo que antes era disciplina y orden, se convirtió en tensión. Una energía hostil flotaba en el aire, como si la sola existencia de ella incomodara a muchos. Pero la niña no se dejó intimidar. Giró hacia Cardín con picardía en la voz y dijo: «Se supone que los saludos deben ser intercambiados. Papá tampoco lo sabe». Cardín abrió la boca ligeramente, pero no dijo nada. Su espada seguía en alto, y sus ojos parecían debatirse entre el deber y algo mucho más humano. «Princesa», llamó la nana con urgencia, alcanzándola por detrás. Ven a ver al duque», le dijo en voz más baja, intentando manejar la situación sin empeorar el ambiente. «Y sí», acepta nuestra protagonista en voz baja, bajando un poco la cabeza. Pero enseguida, al ver que él no reacciona, grita con fuerza: «¡Ánimo! Ni siquiera acepta mis saludos», menciona con una mezcla de tristeza y frustración brillando en sus ojos húmedos. Y entonces, como si intentara romper un muro con su voz, le lanza un último grito lleno de corazón: «Acepta mis saludos, papá». Cardín frunció el ceño. Su expresión era ahora una mezcla de incomodidad y molestia. Apretó los labios y respondió con un tono seco: «¿A quién te pareces? Es peligroso tener a un niño aquí». Luego, girándose hacia los presentes, dio una orden con voz firme: «Gelvin está a cargo del entrenamiento de hoy». Mientras enfundaba su espada en la vaina que llevaba al cinto, se notaba que intentaba mantener la compostura, pero algo en su interior se estaba moviendo. «Sí, entiendo», respondió Elvin con determinación, inclinando la cabeza. Nuestra pequeña lo reconoció de inmediato, o mejor dicho, sintió ese recuerdo vago, suave como una brisa: Elvin Pasto, comandante de los caballeros de Bardion. Era en quien Cardín más confiaba. Lo había visto una vez, mucho antes, y no lo había olvidado. «Vamos a la oficina», estableció Cardín, girándose hacia ella sin demasiada ceremonia. «Sí, papá», respondió nuestra protagonista con una corrección casi militar, haciendo un leve saludo como si estuviera en formación. Él inició la caminata con pasos firmes. Al pasar junto a ella, la niña aprovechó el instante para tomarlo suavemente de la manga. Por un segundo, sintió el calor de ese contacto, y en su corazón brotó un pensamiento esperanzador: «Estoy aquí otra vez, por fin». Pero en cuanto se dio cuenta de que lo había tomado de la mano, lo soltó rápidamente, con una mezcla de vergüenza y temor a incomodarlo. Ya en la oficina, Cardín se sentó en su escritorio sin decir palabra. Ella, con un poco de nervios, se acomodó en un sofá justo frente a él. El silencio entre ambos era denso, pero en el aire flotaba una promesa silenciosa: esta historia aún no terminaba. Una voz suave interrumpió el silencio. «Y disculpe, duque». Era una de las mucamas, que se asomaba con cautela por la puerta entreabierta. La llamada llamó más la atención de nuestra protagonista que del mismo Cardín. «He traído los postres», anunció, empujando un carrito de plata lleno de dulces y pastelillos, dispuestos con tanta delicadeza que parecían sacados de un libro de cuentos. La vista era casi mágica: colores pastel, pequeños montículos de crema, frutas brillantes, y formas tan adorables que parecía que los postres estuvieran saludando. Nuestra pequeña princesa no pudo contener la emoción. Dio un pequeño saltito y dijo, con ojos enormes y brillantes: «Se ve delicioso». Cardín la escuchó. Por un breve instante, se detuvo, levantando apenas la vista. La vio observando los dulces como si fueran un tesoro de otro mundo, admirando cada uno con la fascinación de un alma pura. Sin decir palabra, se levantó de su asiento. Su gesto fue casi solemne, ceremonioso. Caminó hasta el carrito, tomó un platito con pastelillos y lo llevó hacia ella. «Come», dijo simplemente, tendiéndole el plato. La niña lo miró sorprendida, como si no pudiera creer que él realmente le estuviera ofreciendo eso. Sus mejillas se encendieron levemente, y sus ojos pasaron del plato a él, y de vuelta al plato. «¿Me los estás dando?», preguntó con voz suave, emocionada. «Que es muy lindo para comerlo». Cardín desvió la mirada por un momento. Su voz fue más baja esta vez,
y aunque sonaba firme, había algo distinto en ella, como si sus palabras hubieran sido tocadas por la dulzura que ella acababa de mostrarle. «Es un postre, de todas maneras», murmuró, casi para sí mismo. Y luego añadió, «come lo que puedas». «Sí», respondió nuestra protagonista con entusiasmo, abrazando casi el platito de pastelillos con ambas manos. Cardín regresó a su asiento frente a la mesa, donde había dejado el platito con dulces. Ella, ya con un pastelito entre los dedos, lo observaba con esos ojos brillantes, llenos de vida. Él levantó una taza de té y la sostuvo con calma, observando cómo la niña devoraba su pastel con emoción desbordante. «La gente podría pensar que te estás muriendo de hambre», comentó, con una media sonrisa que apenas se asomaba. Su voz sonaba como una broma, aunque envuelta en esa rigidez que lo caracterizaba. «¿Pum?», respondió ella con la boca medio llena, sin entender del todo pero feliz. «Cómelo con calma. Y habla cuando hayas terminado», la corrigió, sin perder esa extraña dulzura en su tono. «Sí», respondió la pequeña, con la cara cubierta de migajas y una sonrisa de oreja a oreja. Luego, con una seriedad repentina, dejó el platito sobre la mesa y se acomodó en el sofá. Se sentó derecha, como si se preparara para decir algo muy importante. «Papá, pero, ¿sabes?», le empezó, su voz suave, y sus manos jugueteando con el borde del vestido. «¿Sabes cuál es mi nombre?». Ese momento detuvo el tiempo. Cardín, justo cuando iba a dar un sorbo a su té, se quedó congelado. La taza tembló ligeramente en su mano, y luego, se le resbaló de entre los dedos. «¿Qué?», pronunció con dificultad. La porcelana no se rompió, pero el sonido hueco del impacto sobre la mesa fue suficiente para llenar el silencio. Frente a él, su hija lo miraba sin miedo, sin juicio. Solo con esa pregunta tan sincera, tan pura, que dolía más que cualquier reproche. «Mi nombre», dijo ella, con voz pequeña, como si hablara más consigo misma que con él. «Todos me llaman simplemente princesa, princesa». «Así es». «Hasta la niñera». Cardín se quedó quieto. Tieso. Frío. Hielo. Congelado. Y, por un instante, fue como si no pudiera moverse ni respirar. «Las flores también tienen nombres», continuó la niña, con dulzura, mirando la bandeja de pastelitos como si en ella hubiera encontrado una verdad sencilla. «Así que puedo llamarlas, porque tienen un nombre». El líquido de la taza, olvidado en su mano, se derramaba lentamente por el borde, cayendo en la alfombra sin que él siquiera lo notara. «Papá, si no tengo un nombre». Pero no pudo terminar la frase. «¿Tienes uno?», la interrumpió Cardín, con una voz que apenas escapó de su garganta. Ella lo miró sorprendida, sus ojos se encontraron con los suyos. No dijo nada, pero en su rostro había una pregunta muda, un temblor de esperanza que parecía contener el universo entero. Cardín tragó saliva, con un gesto extraño en la cara, entre duda y emoción contenida. Y entonces, lo dijo. «Emilia. Emilia Pardion». Un silencio cayó sobre la habitación. Un nombre. Una promesa. Una historia. Emiliet, un nombre que significa brillar con amor. La comprensión, la belleza y la calidez de ese instante hicieron que el rostro de la niña, de Emiliet, se encendiera de alegría. Su sonrisa fue tan pura que parecía iluminar hasta las paredes. Corrió hacia su padre, con el corazón latiendo como un tamborito de esperanza. «Papá, ¿tú lo construiste?», le preguntó emocionada, casi tropezando en su prisa por estar cerca de él. «¡Qué lindo nombre!». Cardín bajó la mirada, como si el recuerdo de algo, o alguien, se hubiese despertado dentro de él. «Yo no». Y dijo con dificultad, como si luchara consigo mismo entre decir y callar. «Tú», ese nombre fue construido por alguien a quien amaba más que a nadie en el mundo. Con un rostro serio, incluso tenebroso, podría decirse, Cardín añadió con voz profunda. «No existe un nombre como el tuyo». Emiliet lo miró, sorprendida por la intensidad de su tono. «Fue construido incluso antes de que nacieras, pero después de que llegaste a este mundo, pasaron muchas cosas». Hizo una pausa, luchando contra algo que parecía tragarlo por dentro. «Así que...». Sus puños se apretaron. Uno de ellos se alzó lentamente hasta rozar su frente, como si quisiera borrarse la culpa con un solo gesto. «Es mi culpa que nadie sepa tu nombre», dijo finalmente, la voz rota. «Es mi culpa». Ese fue el momento. El instante en que Emiliet recordó una verdad profunda y extraña. Cardín no era solo un personaje de un libro.
No era parte de una historia inventada, no un simple duque de ficción. Él era su padre. Él era parte de su realidad. Papá, dijo con ternura, su voz llena de vida. Me encanta ese nombre. Sonrió con toda la energía que podía, como si sus palabras pudieran curarlo. Gracias por decírmelo. Porque sí, esta era su vida ahora. Su realidad. Y si en ella había tristeza, entonces Emilia estaba dispuesta a caminar por ella con los pies descalzos, si era necesario. Lo siento, Cardín, añadió con la voz más suave, esa que usan los niños cuando quieren consolar a alguien más grande que ellos. Él la miró, confundido. ¿Qué significa eso? Emilia lo miró a los ojos y dijo con esa sinceridad infantil que derriba murallas. Solo por todo. Y entonces, sin que nadie lo esperara, Cardín soltó una risa. Una risa corta. Pequeña. Real. Como si algo dentro de él se hubiera roto o sanado. Eres una niña muy traviesa, dijo finalmente, con algo en la voz que no había estado antes. Quizá un poco de calidez. Quizá afecto. Y así llegamos al final de otro emocionante capítulo. Las sorpresas no paran y cada giro nos deja con más preguntas. Si te ha gustado, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita. Y deja en los comentarios qué te ha parecido. También, cuéntame qué otra historia te gustaría que exploráramos juntos. Nos vemos en la próxima aventura.